A lo largo de la Segunda República y muy especialmente tras la Revolución de Octubre de 1934, tuvo lugar un rápido proceso de radicalización de la vida pública. El resultado fue que en julio de 1936, muchos fueron a la guerra con entusiasmo para tratar de imponer sus ideales y acabar con el odiado adversario. Llegado el momento, la lucha no se ciñó a los campos de batalla, sino que se extendió a la retaguardia con el propósito de garantizar la unanimidad política del territorio, controlado mediante los encarcelamientos y ejecuciones masivas de oponentes. En muchas ocasiones, la guerra sirvió de pretexto para lo que no eran sino venganzas personales. Violencia en retaguardia. Mi madre era de Tolosa. Yo estaba allí con los abuelos. Entonces, un día que estábamos allí en casa, apareció un gudari, que por cierto, he sabido quién era. Era el hijo del dueño de la pastelería de Ezeiza. Pues este apareció allí, a mis abuelos les cuchucheó, yo estaba allí, ni me preocupaba de qué era aquello. Gumanchín, Guzmán Gumanchín, me llamaba la abuela. Gumanchín, ven aquí que te vas a ir con este señor. ¿A dónde? Él te lo dirá. Coge no sé, unos calzoncillos, no sé qué, tal, el pecillo de dientes, esas cosas. Y salimos. Y ahora por el camino me contó que habían llegado los dinamiteros asturianos. Digo, sí, los vimos ayer, como eso que llegaban. Y venían muy cabreados, porque se habían derrotado y que querían hacer un escarmiento. Y habían elegido a las familias más renombradas, carlistas, monárquicas, o de la Ceda, lo que fuera, para fusilarlos. Pero que como había algunos que no los encontraban, porque iban a matar a los hijos para hacer un buen escarmiento. Y uno de ellos era yo. Y entonces me llevó a un caserío, a Alquiza, y me dijo, bueno, quédate aquí, que yo vendré a buscarte. Y recuerdo que esa noche mataron a varios hijos de Caballero, de Raguán, personas muy conocidas, entre ellas una niña de 14 años. Total, que yo tengo mi memoria histórica. Mi padre se levanta de la cena, ya estamos de sobremesa, abre y entra un tropel de 5 o 6 tíos con milicianos. Pues usted o nos da el dinero o se viene con nosotros. Si no tenemos dinero, era mentira, pero mi padre tenía dinero escondido, tenía dinero en billete pequeño, que nos había enseñado a mi hermana y a mí dónde los había escondido. Pero mi padre tuvo la sangre fría de no arrugarse y no darles el dinero. Y entonces, pues os venís, hablándoles de tú, pero entiende, bueno, pues os venís ahora, tu mujer y yo, y tu mujer y tú con nosotros. Mi padre dijo, bueno, pero ¿a dónde hay que pasar? Nada, con nosotros y tal. Fue milagroso que un vecino nuestro entendió lo que estaba pasando y avisó a un pariente nuestro que tenía un cierto contacto con unos anarquistas. Fue una cosa milagrosa que funcionaron los teléfonos y funcionó la inteligencia de aquellos participantes. El hecho es de que el vecino llamó inmediatamente a esta persona cogió un grupo de anarquistas y se vino a nuestra casa en 2 automóviles. En el momento en que salían del portal para meterse en unos coches, mi padre y mi madre encañonados por el tropel de milicianos. Y los anarquistas les dijeron, no, estos son para nosotros. Y los de la UGT pues se arrugaron y cedieron y mis padres pasaron a ser prisioneros de los anarquistas, que se portaron muy bien. La labor de proteger al enemigo no estaba exenta de riesgos.
El conocido pelotari carlista Francisco Lizarza escondió en su casa de Pamplona a dos destacados dirigentes del Frente Popular, uno de los cuales era el líder comunista Jesús Monzón. Al cabo de un par de meses, logró pasarlos a Francia para intercambiarlos por dos empresarios navarros que se encontraban en Guipúzcoa. Detenido al regresar a Pamplona, Lizarza fue pasado por las armas a principios de 1937 en las proximidades del cementerio de Lezaun. ¡No me calláis! ¡Viva Cristo Rey! ¡Fuego! ¡Señor, descansen! Hubo ocasiones en que el intento de proteger a los detenidos dio lugar a consecuencias contrarias a las previstas, como ocurrió con parte de los derechistas detenidos en Jaén, que el gobernador civil decidió enviar a Alcalá de Henares para evitarles males mayores. La evacuación se organizó en dos trenes, el primero de los cuales logró llegar a su destino en la tarde del 11 de agosto de 1936, aunque 70 de sus ocupantes necesitaron atención médica por las agresiones sufridas a lo largo del trayecto, y 11 fueron fusilados en la estación de Atocha por mandarlo así el jefe de las milicias socialistas locales, que era además agente de policía. Aunque se tomaron más precauciones con el segundo tren, cuyo trayecto fue modificado, fue detenido en la estación de Villaverde por un jefe de brigada del Comité Provincial de Investigación Pública, el CPIP. El teniente al mando de los 50 guardias civiles que lo custodiaban, que habían sido reforzados por otros tantos guardias de asalto, pidió por teléfono instrucciones sobre lo que debía hacer, pero se le contestó que no se opusiera a la voluntad del pueblo. El resultado fue que hubo 200 asesinados, entre ellos el obispo de Jaén y su hermana, que cayó bajo el fusil de una miliciana. El odio social que en ocasiones acompañaba al asesinato de personas de derechas dio lugar a episodios de gran crueldad, especialmente en ámbitos rurales, que en ocasiones los nacionales pudieron documentar de forma gráfica y dar a conocer en diversos folletos. Posiblemente la foto que ha tenido mayor difusión es la de la matanza de las mujeres, niñas y criadas de la familia Llera, de Granja de Torrehermosa, cuyos hombres, a excepción del abuelo, habían sido asesinados en fechas anteriores. La fotografía fue recogida un año más tarde en una publicación frente populista titulada Franco y su obra, para que el mundo juzgue, como si fuese resultado de la represión nacional. Mucho tiempo más tarde, en 1987, fue reproducida en un episodio de la serie de televisión española España en Guerra, dando a entender que se trataba de crímenes cometidos por los sublevados. El 31 de mayo de dicho año, el diario ABC publicó un dossier fotográfico identificando a todos y cada uno de los asesinados gracias a la ayuda de los familiares supervivientes. Desgraciadamente, la crueldad extrema no estuvo ausente en la Guerra Civil Española. Es que al entrar en Garriate, en la carretera, había el cadáver, por lo menos de 2 mujeres y una niña. Boca arriba, ya con el vientre hinchado, porque la habían matado, había día o 2, hacía calor, y las piernas abiertas. Preguntamos quiénes eran, nos dijeron que eran familiares de Guardia Civil y que, nos contaron, vuelvo a repetir, el que estaban allí lo vi yo, los otros me lo contaron. Por lo visto, a las mujeres les habían amarrado unas cuerdas en las piernas y con unas caballerías habían intentado abrirla y romperla. Ese es otro episodio que tampoco se me olvida. En números absolutos, la represión más importante de la guerra fue la que tuvo lugar en Madrid. Nada más comenzar la revuelta, las diversas fuerzas que integraban el Frente Popular se incautaron de los edificios que consideraron más de su agrado para instalar sus propios tribunales revolucionarios.
El convento de las Salesas, en el número 72 de la calle San Bernardo, fue el lugar escogido por los comunistas para ubicar su más importante centro de justicia extrajudicial. El más destacado de los anarquistas fue el establecido en el Cine Europa, de la calle Bravo Murillo, mientras que los socialistas tuvieron el principal instrumento de la justicia del partido en el convento de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de la actual vía de Martínez Campos. Sí, las checas son un organismo con múltiples facetas porque presenta centros de detención repartidos por las principales ciudades, en concreto son paradigmáticos los casos de Madrid, Barcelona y Valencia, pero también existen en otras localidades e incluso en ciudades de menos importancia. Lo característico de la checa es que podemos decir el organismo nace antes que el concepto, es decir, a un organismo de carácter represivo que se utiliza como lugar de detención, de depuración de responsabilidades y en ocasiones de asesinato de los presos o de traslado a otros lugares, puestos en marcha y habilitados por los partidos que estaban protagonizando la revolución en la zona republicana, partidos, fuerzas sindicales, fuerzas de milicias. A ese organismo se le empieza a denominar con ese nombre de checas, con tantas resonancias de la Revolución Soviética, y en un determinado momento esos organismos que habían empezado a funcionar por iniciativa de las instituciones o de los partidos revolucionarios se integra en el órgano represivo organizado por el Gobierno de Madrid. De tal manera que nos vamos a dar cuenta de que en un determinado momento los miembros de las checas se convierten prácticamente en los agentes de la policía del Gobierno, y en un segundo momento los veremos también actuando no solamente ya en las propias prácticas represivas que tenían lugar en esos centros habilitados como tales, sino participando también en las grandes sacas que se producen en la retaguardia, en las cárceles madrileñas y en las de otros lugares. A finales de julio, el nombramiento de Manuel Muñoz como director general de seguridad supuso una profunda reorganización de la policía republicana. 230 de sus miembros, alrededor de la tercera parte de sus efectivos, fueron asesinados. Un proceso semejante tuvo lugar en las filas de la Guardia Civil, la Guardia de Asalto y los Carabineros, por más que su ayuda había resultado fundamental para derrotar a los sublevados en Madrid. Las numerosas vacantes producidas y los nuevos puestos que se crearon fueron adjudicados a militantes del Frente Popular, colocándose al frente de las comisarías a personas de toda confianza que se implicaron en la represión. El PSOE mantuvo sus propias brigadas de investigación y vigilancia dentro de la Dirección General de Seguridad. De ellas, la más famosa fue la dirigida por Agapito García Atadell, cuya labor represiva fue muy alabada por la prensa madrileña hasta que se fugó de España con parte de lo que había robado mientras reprimía a los enemigos del pueblo. Otra medida de Muñoz fue la creación del Comité Provincial de Investigación Pública, el CPIP, cuyo fin era combatir las actividades de los fascistas mientras se depuraba la Dirección General de Seguridad. Dicho comité se constituyó con 3 delegados de cada organización sindical y 3 de cada partido político antifascista. Su sede se instaló provisionalmente en el Círculo de Bellas Artes, aunque pronto hubo de trasladarse a unas instalaciones más grandes en la calle Fomento número 9. Con el CPIP, la represión efectuada por las milicias frente populistas quedaba legalizada. Esos tribunales fueron organizados por todos los partidos y sindicatos del Frente Popular y con la complicidad del gobierno republicano. El gobierno republicano de izquierda de José Giral quería mostrar su compromiso con el pueblo, entre comillas, antifascista, y dejó y ayudó impulsó la creación del Comité Provincial de Investigación Pública, más conocido como la Checa de Fomento o el Comité de Fomento. Es decir, ese compromiso, ese
alianza, digamos, entre el gobierno y los partidos y sindicatos de la izquierda obrera dirigió la represión. Y desde el principio, a partir de agosto de 1936, empieza una nueva etapa del terror en que murieron, bueno, por lo menos 8.000 personas. Y eso para mí es muy interesante, que los republicanos de izquierda, que siempre se dice que son esos pobres liberales que no podían afrontar la ola revolucionaria, pues es interesante que jugaron un papel muy importante dentro de ese tribunal. El 23 de agosto de 1936, el gobierno de la República creó en Madrid un tribunal especial para que acelerase la acción de la justicia contra los presos derechistas, medida pensada para tratar de limitar la actuación de los tribunales revolucionarios. A su frente se puso al presidente del Tribunal Supremo y se incluyó en el mismo a otros 2 magistrados, pero los veredictos serían decididos por los 14 miembros de un jurado compuesto a partes iguales por militantes de Izquierda Republicana, Unión Republicana, el PCE, el PSOE, las Juventudes Socialistas Unificadas, la UGT y la CNT. El 25 de agosto, este tipo de tribunales especiales se extendía a toda la España republicana, aunque no por ello cesaron su actuación los tribunales de los diversos partidos, ni se obtuvieron mayores garantías procesales para los reos. Así quedó de manifiesto un mes más tarde, cuando se ejecutó al exministro radical Salazar Alonso, que, consciente de su inocencia, había insistido en ser juzgado. La sentencia fue confirmada por el gobierno, presidido entonces por Largo Caballero. Tras las primeras semanas de entusiasmo y ejemplaridad, las condenas a muerte dictadas por el tribunal se redujeron bastante. ¡Esto se ha acabado! ¡Vamos! ¡Deprisa! Venga, levántate. A finales de octubre de 1936, el gobierno republicano comenzó a preocuparse ante la posibilidad de que los miles de prisioneros que se hallaban en las cárceles de Madrid pudieran ser liberados por las tropas de Franco próximas a la capital. Antes de que se tomara una decisión oficial, el CPIP empezó a actuar por su cuenta y en la noche del 28 de octubre sacó a 32 prisioneros de la cárcel de Ventas con el pretexto de que iba a proceder a su traslado. El director de la cárcel, que trató de obstaculizar su salida, los entregó al recibir órdenes al efecto del ministro de Gobernación, Ángel Galarza. En los días siguientes fueron sacados y ejecutados al menos 160 prisioneros, entre los que abundaban los militares. ¡Carguen! ¡Gritad conmigo! ¡Viva Cristo Rey! ¡Apunte! ¡Viva Cristo Rey! Un amplio grupo de hermanos y seminaristas de La Salle, que habían llegado a la cárcel de Ventas desde Griñón, estuvo también a punto de ser pasado por las armas, pero se salvó gracias a la intervención de un funcionario de prisiones. Estamos durmiendo como un día cualquiera. Oímos ruido en el pasillo de la cárcel, que se van acercando, que abren el pestillo con ruido, que hay forcejeando, a las tantas de la noche, a las 12 y pico, están forcejeando con nuestro guardián, Raúl, con la linterna en la mano, porque no tenemos luz en la habitación. ¿Pero qué vais a hacer si estos son unos inocentes, si estos no han hecho nada? Si mira, si les pido el petate para un preso y se lo dan. Y nada, los otros que quieren entrar, forcejeando, hasta que al final desenvaina la pistola, la empuña, de aquí no saquéis ni uno si no paséis por encima de mí. Se oye poco a poco, se van alejando el paso y se acabó. Esto
Estos episodios sirvieron de ensayo a los que de manera inmediata se producirían después de que el gobierno abandonase la capital y se creara la Junta de Defensa de Madrid, en la que las competencias de orden público quedaron en manos de Santiago Carrillo. A partir del 7 de noviembre, bajo el pretexto de conducirlos a Valencia, miles de prisioneros fueron sacados de las cárceles y fusilados en Paracuellos del Jarama. Fue el comienzo de una larga serie de asesinatos programados que se prolongaron hasta principios de diciembre. En estas mismas fechas, el CPIP fue disuelto, si bien sus miembros pasaron a controlar la Dirección General de Seguridad. La duración de la guerra hizo que los republicanos se plantearan la posibilidad de reeducar a sus adversarios y aprovecharse de su trabajo. Porque fueron los republicanos, y la paradoja es que fuera un anarquista, Juan García Oliver, el ministro de Justicia, que creó el primer campo de trabajo, el primer campo de concentración en España, en Totana, en Murcia, con el letrero de trabaja y no pierdas la esperanza. Es decir, los fascistas van a trabajar como castigo, sino también para reconstruir España y para convertirse como antifascistas. Es decir, es un medio de hacer el enemigo como amigo. Y el primer campo de trabajo republicano abrió en febrero de 1937. Bueno, los franquistas tomaron nota de lo que estaba pasando en la zona republicana y crearon sus propios campos de concentración con el mismo objetivo. Es decir, los rojos van a trabajar, bueno, primero los rojos culpables de crímenes de sangre van al Paradón, los rojos culpables de la guerra civil van al Paradón, van a ser fusilados, pero la inmensa mayoría de los republicanos van a ser castigados por medio de trabajo y no fusilados. Los prisioneros son llevados a campos de concentración para ser empleados en reconstruir todo lo que destruyeron. Si estudiamos la evolución cronológica de la represión de los dos bandos, se va desde el fusilamiento en masa, al principio de la guerra, a tribunales legales, entre comillas, y el trabajo y no el fusilamiento como castigo. Igual que ocurrió en el bando republicano, en el bando nacional, la justicia legal, representada en este caso por los tribunales militares, tardó varios meses en imponerse. Desde un punto de vista formal, la legalidad para los nacionales se basaba en la asunción del poder por parte de las autoridades militares tras proclamar el estado de guerra. A partir de dicho momento, todos los que se opusieran a la actuación del ejército eran considerados rebeldes y juzgados conforme a las leyes militares, en cuyo ámbito de actuación se incluyeron muchos delitos que antes se encontraban dentro del ámbito civil. Para acelerar el gran número de procesos que hubo que afrontar, se decidió que todos los procesos se instruyeran según los trámites de los juicios sumarísimos, si bien luego podían convertirse en ordinarios. En el caso de las penas de muerte, una vez pasadas por el auditor y el general de la división orgánica correspondiente, se notificaban al gobierno de Burgos por si procedía a conmutar la pena por la de 30 años de cárcel. Como ha señalado Julio Ruiz,
La violencia de retaguardia de uno y otro bando eran más parecidas entre sí de lo que podían serlo con la soviética o la nacionalsocialista. Si tomamos el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo nazi, que el Estado nazi radicaliza desde el principio de 1933 hasta su fin en 1945, el proceso en España de los dos bandos es inverso. Es decir, cuando el Estado franquista nacional o Estado republicano se encarga de la represión, el número de víctimas en términos relativos caen. Es decir, desde mi punto de vista, no podemos hablar de planes de exterminio, de genocidio. Terminada la Guerra Civil Española, los nacionales continuaron con la represión que habían iniciado durante el conflicto. En ocasiones, las víctimas fueron quienes se habían distinguido en la represión dentro de la España republicana, pero en otras se trataba de personas cuya única culpa era haber pertenecido a organizaciones del Frente Popular o no haberse sumado al alzamiento. Como es evidente, si los republicanos hubiesen ganado la guerra, la represión también habría continuado, pero con otro signo. Todos los muertos de la guerra civil, fuesen víctimas de uno u otro bando, tienen hoy derecho al mismo respeto y al mismo recuerdo de su memoria.